Muy buenas tardes a todos los que se han unido para este webinar que me parece muy interesante y muy desafiante. Ustedes saben que las dislipidemias son factores de riesgo muy fuertes para la enfermedad cardiocerebrovascular. Es, junto con la hipertensión, quizás los dos factores de riesgo que más impacto tienen en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, nuestra primera causa de muerte y de discapacidad en el mundo occidental. Así que me parece que va a ser muy valiosa esta reunión porque vamos a aprender muchísimas cosas. Les comento que la modalidad que vamos a tener van a ser 3 exposiciones seguidas de preguntas por un panel de expertos, y queremos que ustedes desde sus hogares, desde sus notebooks, nos hagan llegar preguntas, inquietudes para que las levantemos y se las transmitamos a los disertantes. Junto conmigo, el doctor Juan Fuseli, médico cardiólogo, vicepresidente primero de la Fundación Cardiológica Argentina, va a estar coordinando esta sesión. Y entonces, sin más, yo ya le paso la palabra a Juan para que presente a quienes van a estar acompañándonos y demos comienzo a la reunión. Juan, por favor. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos, buenas tardes, noches ya. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta webinar de nuevas estrategias en el tratamiento del colesterol elevado, más allá de las estatinas. Queremos revisar un poquito cuáles son todas las alternativas que tenemos, entender cuál es el proceso de enfermedad, qué nos aporta la dieta, lo cual es absolutamente clave, y entender de manos de los expertos cuáles son los recursos que nos pueden ayudar hoy. Vamos a tener 3 disertantes, como comentó Ana. Vamos a presentar al doctor Pablo Corral. El doctor Pablo Corral es especialista en medicina interna, es lipidólogo, expresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, investigador clínico de las investigaciones clínicas de Mar del Plata y profesor titular de la carrera de medicina en la cátedra de farmacología de la Universidad FASTA de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Más allá de esto, vamos a tener a continuación a la licenciada María Emilia Masay. María Emilia, o Mima para los que la queremos mucho, es una nutricionista de primer nivel y miembro de nuestra mesa directiva de la Fundación Cardiológica Argentina. Y por otro lado, también tenemos al doctor Ezequiel Forte. Ezequiel es exdirector y asesor del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología, codirector del área de comunidad de la Sociedad Interamericana de Cardiología y es director del grupo CENDIC en Concordia, Entre Ríos. Así que bueno, tenemos unos disertantes, todos ellos del interior, Mar del Plata, Entre Ríos representados, y para continuar con esta política, en nuestro grupo de panelistas tenemos a la doctora Natalia Gilpin, que es médica cardióloga, es médica del distrito de Río Cuarto, de la provincia de Córdoba, y además es miembro del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y por otro lado tenemos al doctor Bautista Somoulou, miembro del Consejo de Cardiometabolismo también de la Sociedad Argentina de Cardiología, y su sitio base de operaciones es Puerto Madryn, la provincia de Chubut, en nuestra Patagonia, y que frecuentemente organiza sus actividades anuales en términos de cardiometabolismo para toda la comunidad de la región patagónica. Dicho esto, vamos a pedirle al doctor Pablo Corral que nos inicie con su presentación. Pablo, es un gusto tenerte con nosotros, así que adelante con tu presentación. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a la Fundación Cardiológica Argentina por esta invitación y a todos sus miembros. Para mí es un placer hoy estar acá con ustedes. En los próximos minutos vamos a hablar básicamente del rol del colesterol y de la inflamación en la génesis del proceso de aterosclerosis. Estos son mis potenciales conflictos de interés.
Lo primero que quiero decir y que quiero remarcar es que a mi criterio la condición sine qua non para que una persona desarrolle aterosclerosis, tenga aterosclerosis, es que debe tener presencia de colesterol asociado a LDL o lipoproteínas que contengan ApoB o ApoB100. La aterosclerosis es un fenómeno que comienza básicamente con el LDL que se infiltra en el subendotelio, ahí se oxida, comienza la activación endotelial, la migración de monocitos, la diferenciación en macrófagos, ese macrófago se empieza a cargar de lípidos, se empieza a activar la capa media del músculo liso, esos macrófagos se transforman en la foam cell o célula espumosa, hay mayor atracción de leucocitos, liberación de citoquinas, proliferación del músculo liso de la capa media, activación endotelial en forma masiva, para luego formar esa placa de colesterol que se va a cubrir luego de una capa fibrosa. Al mismo tiempo hay neovascularización de la capa media y migración del músculo liso de la capa media. Finalmente se produce la rotura en el hombro de esta placa, se genera el fenómeno trombótico, la liberación obviamente de cristales de colesterol, el evento, el síndrome coronario agudo, pero claramente todo este proceso de aterosclerosis no sería posible si no hay LDL que se sumerja en el subendotelio vascular. Y en este gráfico vemos algo similar, pero remarcamos que la oxidación del LDL se produce en el subendotelio, y esto es un concepto muy básico y muy importante que explica en parte por qué todos los antioxidantes que nosotros hemos visto en distintos tipos de estudios han fallado a la hora de prevenir el fenómeno de aterosclerosis, porque claramente los antioxidantes no se internalizan en el subendotelio y la oxidación de estas partículas sí se dan una vez que la partícula de LDL se sumerge en el subendotelio. Es así que tenemos distintos niveles de evidencia que podemos decir que la asociación de LDL y colesterol están intrincadamente relacionadas. Datos en animales donde vemos y sabemos que el LDL induce aterosclerosis. La genética, variantes en alta de LDL generan la aterosclerosis, variantes en baja previenen la aterosclerosis. La secuencia siempre el LDL precede al evento cardiovascular. La coherencia en función de la clara correlación que existe entre el factor de riesgo y el evento. El gradiente biológico, hay un riesgo proporcional. A mayor LDL, como veíamos en genética, mayor es el riesgo. La consistencia en función de los resultados, que son invariables. Es un factor de riesgo básicamente específico e independiente, el LDL colesterol, como vamos a ver a continuación. Y finalmente la evidencia derivada de la intervención farmacológica, donde sabemos que bajar el LDL colesterol reduce eventos cardiovasculares. Por todo esto decimos que el aumento del colesterol asociado al LDL genera aterosclerosis, más específicamente toda partícula que tenga ApoB o ApoB100, esto incluye LDL, colesterol, LPA o LPA pequeña a y los remanentes de colesterol generan fenómeno de aterosclerosis. Entonces hoy podemos decir que el LDL colesterol expresado como no HDL, la sustracción del HDL al colesterol total, o ApoB, es, por lo que vimos recién, en base a la evidencia, factor causal de aterosclerosis. Sabemos que el tabaco, la diabetes y la hipertensión son exacerbantes, son aceleradores del proceso, básicamente porque bajar el LDL en estos pacientes protegen al tabaquista, al diabético y al hipertenso de eventos cardiovasculares, y en ese caso aparece la inflamación como factor exacerbante. Y luego tenemos, por ejemplo, la homocisteína o la PCR ruta sensible, que son menos espectadores porque no hay ningún tipo de evidencia que asocien estos marcadores de riesgo, no son factores, sino son marcadores, al fenómeno de aterosclerosis. Me gusta mostrar esta analogía en la cual uno puede ver un accidente automovilístico y un accidente de placa. Básicamente, para el accidente automovilístico, las fallas en los cubiertos, en los frenos, los caminos malos y la antigüedad del auto son todos factores predisponentes a que haya un accidente de autos. La depresión alta, la diabetes, el tabaquismo y el paciente añoso también son factores de riesgo, claramente en este caso, para que haya un accidente, en este caso de placa. Ahora, si este automóvil o estos automóviles no se mueven, por más que haya otro tipo de factores de riesgo, si no tiene velocidad, no va a existir accidente automovilístico. Si no hay ApoB, a pesar del resto de los factores de riesgo, tampoco va a existir
accidente de placa. Y como sabemos que eso está asociado fundamentalmente al fenómeno de aterosclerosis, también sabemos que hay distintas estrategias, en este caso farmacológicas, no solamente las estatinas, evidenciado fundamentalmente con el estudio Asteroid o el Saturn, con atorva o rosuvastatina, sino con ezetimibe, incluso con inhibidores de PCSK9, como el estudio GLACO, marcaron que a partir de cierto valor de LDL mantenido en el tiempo, no solamente se produce el fenómeno de detención de la aterosclerosis, sino hay regresión del fenómeno de la placa, evidenciada no solamente en el volumen, sino en la característica de tratar de transformar esa placa en una placa estable adherida a la pared vascular. Este estudio recientemente publicado, muy interesante, de ateromatosis subclínica en pacientes jóvenes en seguimiento 6 años, evaluó básicamente cuáles son los factores a la izquierda que hacían que progrese la placa y cuáles eran los factores que hacían que regresione la placa a los 6 años. Vean ustedes que 34% de los pacientes ya tenían ateromatosis, 31% comenzaron con ateromatosis subclínica y 8% de los pacientes pudieron generar regresión de la placa. Cuando se analizaron los factores que progresaban, el LDL, fundamentalmente, la presión arterial sistólica, el tabaquismo y los hombres añosos eran factores que favorecían la progresión de la placa, bajar el LDL, no fumar, bajar los niveles de fibrinógeno como marcador inflamatorio en las mujeres jóvenes, se asociaban a la regresión de la placa. Lo que concluye este estudio es que el predictor más fuerte a 6 años de ateromatosis subclínica en la progresión identificada fueron la edad adulta, factor inmodificable, y el incremento del colesterol asociado a LDL. La injuria de la pared arterial, manifestada fundamentalmente por el tabaquismo y la hipertensión arterial sistólica, eran exacerbantes del fenómeno, y el LDL colesterol finalmente fue el factor de riesgo cardiovascular que mostró la mayor fuerza de asociación en la incidencia nueva de ateromatosis subclínica. Y cuando vemos inflamación, y acá lo vemos en el centro de la escena, vemos que hay distintos tipos de factores: el fumar, las especies reactivantes de oxígeno, la diabetes, el tejido visceral adiposo, la grasa perivascular. Incluso, en este caso, podemos asociar y ver que distintos tipos de infecciones como el COVID, bueno, generan inflamación. Recuerden ustedes que el COVID inicialmente se trató con corticoides. Fue la dexametasona lo que demostró primeramente, básicamente, que disminuía la inflamación y mejoraba el pronóstico de los pacientes. Pero claramente fueron luego las vacunas lo que eliminaban al virus, lo que terminó con el fenómeno de la pandemia y la infección por SARS-CoV-2. Cuando uno analiza y revisa básicamente cuáles son los factores asociados de inflamación y enfermedad cardiovascular, vean ustedes que esto comienza fundamentalmente con el LDL oxidado, de los cristales de colesterol que activan básicamente el inflamosoma. En este caso se activa la prointerleuquina 1B, interleuquina activa 1B, que luego se genera mayor número y acúmulo de interleuquina 6, que finalmente va a producir PCR ultrasensible. Y finalmente, también en forma derivada, directa o indirectamente, el fenómeno de aterosclerosis. Y acá es importante diferenciar lo que es un factor de riesgo de lo que es un marcador de riesgo. El marcador de riesgo, fundamentalmente, es aquel rasgo fisiológico o patológico que está asociado a la prevalencia o la incidencia, básicamente, de la enfermedad. El factor de riesgo es aquel marcador de riesgo que experimentalmente, o sea, con intervención, genera básicamente modificación de la enfermedad, mejora básicamente disminuyendo la incidencia de la enfermedad. Entonces uno puede ver y analizar lo que es la PCR y la aterosclerosis. Vean ustedes New England Journal of Medicine 2008, se plantea si la PCR generaba o no aterosclerosis, o era el huevo o la gallina, o cómo estaba asociado, o qué comenzaba primero, si la inflamación básicamente o la aterosclerosis. Veamos y repasemos qué evidencia tenemos de esto. Sabemos que la PCR ultrasensible aumenta fundamentalmente en los fenómenos agudos. Sabemos que está asociado a la aterosclerosis, pero la duda se generaba o se genera en algunos todavía ámbitos a ver si la PCR per se genera aterosclerosis como marcador inflamatorio. Vean ustedes en los estudios de randomización mendeliana, cuando se compara el riesgo teórico en función del aumento de la PCR y lo que debería generar básicamente el riesgo,
y lo que realmente ocurre en la realidad. Vean ustedes que no hay asociación directa entre la PCR per se y el fenómeno de aterosclerosis. Interesantemente, hace más de 10 años se publica este estudio donde se le infundió básicamente PCR altamente purificada a seres humanos y no se observó cambios ni en la frecuencia cardíaca, ni en la temperatura, ni en la presión arterial, ni ningún otro cambio a nivel de citoquinas, concluyendo este estudio que la molécula de PCR no es proinflamatoria per se en adultos sanos. Otro estudio muy interesante también de hace 10 años fue el desarrollo de un oligonucleótido antisentido contra la PCR, básicamente. Y el tratamiento de un oligonucleótido antisentido contra la PCR básicamente demostró no cambiar básicamente el pronóstico y concluye este estudio que es una herramienta de investigación, pero que no genera directamente patología en el ser humano la PCR ultrasensible. Paul Ridker, padre de la PCR, termina concluyendo que, tomando en forma general estos datos, soportan el concepto que la PCR es predominantemente un biomarcador más que un factor de riesgo y no deberíamos nosotros tratar a la PCR para tratar de disminuir, en este caso, el fenómeno de aterosclerosis. En el último número de la Revista Argentina de Cardiología, publicado en el día de hoy, básicamente nosotros con Augusto Lavalle Comos publicamos esta editorial donde se analizaron dos grandes bases de datos, el UK Biobank y la base de datos de los Estados Unidos, más de 200.000 pacientes que buscaban aquellos que tenían una variante en pérdida de función de la PCSK9 o de ApoB. ¿Esto qué hacía? Básicamente, se encontraron más de 800 pacientes que tenían desde el nacimiento un promedio de 47 miligramos por decilitro menos de LDL. Al contrario de la hipercolesterolemia familiar, esto es nacer con un gen protector con bajos niveles de LDL. Se siguió a estos pacientes más de 20 años, 21.5 años, y se demostró básicamente de eventos cardiovasculares que había un 8.6 de eventos en los que tenían la aportación de esta variante versus un 16%, y eso explicaba un casi 50% menos de riesgo de enfermedad cardiovascular, solamente por tener un 47 miligramos por decilitro menos de LDL. Finalmente, para concluir, podemos decir que la LDL genera aterosclerosis. El ejemplo clásico es la hipercolesterolemia familiar. Esta aterosclerosis genera inflamación y esta inflamación a su vez potencia al LDL para que se genere un loop o básicamente un círculo vicioso en función de la ateromatosis. El tabaquismo, la hipertensión arterial y la diabetes generan inflamación, pero no generan directamente fenómeno de aterosclerosis, sino que lo producen a través del depósito subendotelial de LDL. La inflamación per se tampoco es generadora de placa de aterosclerosis ni del fenómeno vascular de depósito subendotelial. Para concluir, entonces, podemos decir que hoy disminuir el nivel de LDL colesterol es la estrategia primordial, no solamente para prevenir, sino para tratar el fenómeno de aterosclerosis. Alcanzar niveles bajos o muy bajos, fisiológicos probablemente, de LDL parece ser seguro y eficaz para disminuir eventos. Estamos comenzando seguramente tardíamente el control de distintos factores de riesgo. Observamos cada vez más fenómenos de aterosclerosis en edades más tempranas, perdiendo la oportunidad de evitar no solamente el inicio, sino la progresión de la enfermedad. Y la inflamación en este contexto participa como un potenciador, como un acelerador, incluso como un facilitador del proceso, pero nunca podría generar per se si no estuviese presente la ApoB. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación, excelente, clarísima. Y ahora tenemos que ver cómo combatimos este colesterol LDL. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de ver qué aporta un plan nutricional adecuado para reducir los valores de LDL. Y digo plan nutricional porque no es lo mismo hablar de plan nutricional que decir dieta o privaciones. Y para eso le voy a pedir a María Emilia Massey que nos explique un poquito cómo funciona la alimentación y cuáles son las estrategias nutricionales que podemos adoptar para reducir colesterol. Mima, por favor. Bueno, muchísimas gracias.
por la invitación a participar en este seminario realmente. Y bueno, espero poder aclarar algunas de estas cosas que conviene recordar que indudablemente el patrón dietético tiene que ser saludable y es la piedra fundamental en el tratamiento de este colesterol LDL. Bueno, a ver. ¿Puedo? Ahí está. Perfecto. Entonces, veamos un poquitito qué es lo que vamos a estar hablando. Yo necesito que comprendamos el impacto que este colesterol tiene fundamentalmente en todo el tema de la alimentación y cuáles son los patrones dietéticos que nosotros vamos a tratar de utilizar. Vamos a hablar sobre la dieta mediterránea, sobre el enfoque alimentario para detener la hipertensión arterial, que es la DASH tan conocida, la dieta por folio y la dieta atlántica. Pero es indudable que la presencia de los 5 grupos básicos, es decir, el grupo de los almidones, el grupo de las verduras y frutas, el grupo de las proteínas, carnes, quesos y huevos, el grupo de los lácteos y el grupo de las sustancias grasas, la vamos a tener presente en todas ellas prácticamente, pero recordando siempre que el plan de alimentación es un plan de alimentación saludable para todo el grupo familiar y fundamentalmente para ese grupo que va a estar haciendo actividad física. Y vamos a tratar de respetar fundamentalmente la presencia de esos 5 grupos básicos con el índice glucémico y el índice de aterogenicidad. A ver, no me avanza. A ver. Ahí está. Los lípidos sabemos que tienen una presencia casi inevitable, participan en todas las acciones culinarias que hacemos, hacen de nuestra forma de vivir y comer, y nos van a llegar en cantidades mucho más importantes, tal vez mayor a la cantidad que se recomiendan en los consejos de salud. Y están correlacionados directamente con las enfermedades crónicas no transmitibles, como es la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular o el cáncer. ¿Qué es el índice glucémico? Obviamente, acá es un tema muy importante y que muchas veces... Mima, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Está con un problema de internet, le voy a quitar el permiso para compartir y fíjese si puede compartir de vuelta, por favor. Bueno, a ver. Básicamente hay 3 categorías que son conservadores, agresivos, pero el saber de la finanza no puede, y con esto puede Un segundito. Yo lo que hice, toqué un poquito. Comparto. Ahí estoy compartiendo. Carterita podemos hacer de cada uno. Ahora se ve. Un segundito. Ahora sí. Entonces, bueno, ahora tengo que leer, traje la pausa. Ya puede continuar, gracias. Ahora sí está viendo. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, yo lo que quería plantear es el patrón dietético de la dieta mediterránea, que todos conocemos, que indudablemente luego esa dieta mediterránea fue pasada un poco como dieta por folio cuando se le agregaron alimentos especiales. La dieta del Atlántico, que es fundamentalmente la dieta similar a la dieta mediterránea, nada más que agregando los lácteos, más pescados y mariscos y algo de carnes rojas, y por supuesto la dieta DASH, que es la dieta para el enfoque fundamentalmente de la hipertensión arterial, pero donde se le da prioridad a todo lo que son los cereales integrales, a las verduras, a las frutas, y teniendo en cuenta la presencia de todo lo que es potasio, magnesio y calcio en la alimentación diaria. Habíamos dicho esto de los lípidos, y ¿por qué me dirijo también al índice glucémico? Es algo muy antiguo, hace 34 años que tenemos esto y que desgraciadamente lo estamos utilizando bastante mal en la nutrición de nuestros pacientes. Porque indudablemente, fíjense ustedes
que el impacto que el alimento tiene en nuestros niveles de azúcar en sangre muchas veces es el responsable de todos esos riesgos metabólicos, ya sea la dislipidemia, la hipertensión, la diabetes, el hígado graso, etc. Fíjense que si nosotros comemos el pan sin tostar y un multicereal, simplemente va a tener un impacto muy bajo, mientras que cuando estamos comiendo el pan tostado o las galletas de arroz o las galletitas de agua, tenemos un impacto muy grande. La pasta corta al dente versus los tallarines, el arroz parboilizado, es decir, el que no se pasa, no se pega, vamos a ver que tiene una diferencia muy grande con el arroz blanco común que se come habitualmente. Todo lo que es las legumbres tienen un bajo índice glucémico, y acá en los vegetales y feculentos, la papa hervida y enfriada, luego recalentada o no, es decir, cuando nosotros la retrogradamos, es totalmente diferente a cuando nosotros comemos la papa recién cocida. Todos estos factores tienen una importancia muy grande en el momento de la selección de los alimentos. Lo mismo que las verduras de bajo índice glucémico contra los de alto índice glucémico, lo mismo con las frutas. Entonces, cuando estamos dirigiéndonos a educar a nuestros pacientes, ¿qué es lo que estamos buscando? En la base vimos que estaban los almidones, ahí tenemos fibra, ahí tenemos bajo índice glucémico, donde vamos a elegir alimentos que sean los panes hechos con cereales integrales, no tostados, la pasta preferiblemente seca, de laminado grueso y cocidas al dente. Vemos que todas las legumbres nos van a estar ayudando. Los cereales integrales, especialmente la cebada perlada, el maíz, la avena, y dentro de los vegetales feculentos, papa, batata, choclo y mandioca, buscamos el almidón resistente, es decir, cocido, enfriado y luego vuelto a calentar o comido frío. En el caso de las verduras, por supuesto, todas tenemos que tratar de elegir los 5 grupos de colores, tenemos que estar tratando de que hayan 5 porciones diarias entre verduras y frutas, sobre todo por el tema de los fitonutrientes, además de la fibra. Por lo tanto, vamos a elegir los amarillos anaranjados por la vitamina C, los carotenoides y flavonoides. Vamos a elegir todo lo que sea blanco por las alicinas, verdes por la luteína y los indoles, rojas por los licopenos y antocianinas, y violáceas azuladas por los polifenoles y antocianinas, que tienen mucha importancia. Pero ya cuando entramos nosotros al tercer nivel de la pirámide, donde vamos a tener el grupo de proteínas, ahí es donde vamos a tener la importancia del índice de heterogenicidad, que data del año 1991, y donde dice que los ácidos grasos son motivo de la obstrucción de arterias y toma fundamentalmente a los ácidos grasos saturados, láurico, mirístico y palmítico, que van a tener relación con el ácido graso monoinsaturado, es decir, aquel cardioprotector, el oleico, y los ácidos grasos poliinsaturados, donde vamos a tener fundamentalmente el omega 3. Mientras más bajo sea el índice de heterogenicidad, menor es el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Por regla general, según los autores, dicen que el hombre comienza el riesgo a partir de un índice de heterogenicidad mayor a 5.5 y en las mujeres a partir de 5. Por lo tanto, si tenemos acá el grupo proteínas, donde vamos a estar buscando en las carnes y huevos la presencia de hierro, proteínas magras, omega 3, bajo índice de heterogenicidad, vamos a ver que las carnes rojas, fundamentalmente las magras, como es el cuadril, la paleta, la nalga, la palomita, la tortuguita, la bola de lomo, el cuadril, por ejemplo, tiene un índice de heterogenicidad de 0.63 en 100 gramos de alimento. Mientras que el cerdo, ya sean los cortes como bola de lomo, carrezo, lomillo, pelleto, oscilan alrededor de 0.44. Las carnes blancas, el pollo o pavita, ya sea muslo o pechuga sin la piel, es 0.40 cada 100 gramos. El pato ya sube un poco a 0.50. En cambio, los pescados, nosotros vamos a preferir más los pescados azules que los pescados magros, es decir, los pescados que tengan omega 3,
como es la sardina, la choa, la caballa, el jurel, el salmón, la trucha arcoíris, no tanto la merluza, el pejerrey, la brótola, porque al ser muy magros no tienen prácticamente omega 3. En el caso de los mariscos y crustáceos, que durante tantos años han sido prohibidos en las enfermedades cardiovasculares, observemos que no tienen un índice de aterogenicidad tan alto. Es decir, nosotros en el calamar, el camarón, el langostino que tanto se ha prohibido, el mejillón, el pulpo, la vieira. En el caso de las vísceras, yo sé que a muchos les va a causar mucha impresión el hecho de comer corazón, pero fíjense que es una víscera que tiene una cantidad de hierro muy importante, sobre todo en el caso de nuestros pacientes con anemia, tiene 4.3 miligramos de hierro, mientras que la carne roja tiene 3.4. La lengua ya tiene más. En el caso de los fiambres, autorizamos, sí, al jamón cocido o al lomito, pero no las salchichas. Fíjense que todo lo que son los embutidos tienen una cantidad realmente muy importante de ese índice de aterogenicidad. En cambio, el huevo, que durante tantos años ha sido proscripto, hoy sabemos que no es así, y un huevo grande de 50 gramos va a estar aportando solamente 0.5 de ese índice de aterogenicidad. Pero entramos en el grupo de los quesos, y aquí sí tenemos un problema grande, porque estos son ricos en el láurico, mirístico, palmítico, y acá es donde realmente los quesos son la mayor factor de índice de aterogenicidad. Por eso es que vamos a tratar de elegir siempre la versión magra. Fíjense ustedes que una porción de 100 gramos de un queso Edam me está aportando ya 2.88 de esos 5.5 que puedo usar, mientras que cuando uso la versión magra, la cosa cambia a 1.90. Lo mismo con el Porsalú y el Porsalú magro. Hay una diferencia importante en la cantidad de grasas. Y en el caso de las ricotas, ustedes saben que existen en nuestro país 3 variables de ricotas: la ricota entera, la ricota semigrasa y la ricota magra. Es indudable que vamos a tratar de preferir estas al hecho de que tienen una buena cantidad de calcio y una baja cantidad de índice de aterogenicidad. Con los lácteos, por supuesto, vamos a tratar de buscar siempre 0% de grasa, sobre todo aquellos que tengan fibras, o para aquellos que no toleren usamos las leches deslactosadas. En el caso de las leches modificadas, es decir, yogures, vamos a preferir las probióticas descremadas o deslactosadas, y en el copete de esa pirámide donde están las sustancias grasas, es ahí donde vamos a buscar sobre todo los monoinsaturados o los poliinsaturados esenciales, omega 3, vitamina E y fibra. Vamos a utilizar el aceite de oliva, el aceite de canola, el aceite de soja, el aceite de girasol, sobre todo el aceite de girasol alto oleico, y vamos a ver que en muchos trabajos se está hablando de usar del aceite de chía y el aceite de lino. En las frutas secas vamos a preferir aquellas que tienen más monoinsaturados omega 9, como es la almendra, la avellana, el maní, la nuez de pecan, la castaña de cayú. En las frutas vamos a utilizar la palta o las aceitunas bajas en sodio, y en el caso de las semillas de chía, lino o zapallo. Yo quiero mostrarles a ustedes esto, que es fundamentalmente algo que se está hoy discutiendo muchísimo. Fíjense, acá tenemos la cantidad de grasa saturada que tienen los distintos aceites, la cantidad de monoinsaturados, es decir, los cardios saludables, y la cantidad de poliinsaturados que van a tener más, sobre todo, omega 6. Fíjense ustedes, tanto de moda que está el aceite de coco, observen la cantidad de láurico y mirístico que tienen, justamente que van a ser los que le van a aumentar ese índice de aterogenicidad que tienen. Entonces, cuando vemos las frutas secas, también vamos a ver que, por ejemplo, la nuez de pecan tiene una mayor cantidad de monoinsaturado que la nuez de nogal, por ejemplo. Entonces, vamos a estar prefiriendo todas aquellas que son mucho más monoinsaturadas para la elección de los alimentos. Por supuesto que vamos a estar evitando estos amigos ocasionales, como son las proteograsas y las carbograsas,
porque es aquí donde vamos a tener la mayor cantidad de grasas saturadas y sobre todo el tema del sodio incorporado. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Fundamentalmente educar en la moderación de la cantidad diaria consumida, integrando alimentos y productos alimenticios. Sabemos que las grasas las utilizamos como aderezo en las comidas y hay snacks como medio de cocción, pero tenemos que educar en la importancia que tiene la composición del alimento, reconocer y dar predominio a los ácidos grasos monoinsaturados, facilitar la presencia diaria de omega 3 para que esa relación de omega 6, omega 3 sea saludable y saber leer e interpretar en el etiquetado nutricional la presencia de ácidos grasos saturados. Por lo tanto, nosotros hay una alta evidencia en que nosotros tenemos que aumentar la cantidad de ácidos grasos insaturados, disminuyendo los saturados, la presencia de esteroles y estanoles, altos en fibra, sobre todo soluble, los beta-glucanos, los polifenoles y los probióticos. Para ustedes muchos dirán, ¿y todo esto qué es? Muy fácil, se sintetiza en esto. Usar semillas de chía, de lino, de zapallo, recordar siempre triturarlas, por favor, sobre todo para las personas que puedan tener problemas a nivel intestinal, divertículos, las frutas secas dándole prioridad, como ustedes vieron, a la almendra, la nuez de pecan, aceites de oliva, de girasol, de maíz, de lino, de chía, tratar de usar yogures con probióticos, dentro de las frutas todas, y sobre todo palta, manzana, banana, granada, dentro de las verduras todas, lechuga, tomate, choclo, las legumbres sí, fundamentales, está colocando 4 veces por semana todo lo que pueda llegar a ser legumbres para nuestra alimentación, los cereales integrales, avena, cebada perlada, el arroz parboilizado, utilicemos fibras, como el psyllium, el chitosan, el salvado de avena, la inulina que está presente en muchos de los productos actualmente. Tratemos de usar panes de harinas integrales, si tienen fitoesteroles mejor. Y no nos olvidemos de colocar que hay ciertos condimentos como la cúrcuma que han demostrado ser realmente muy valiosos en nuestra alimentación. Por lo tanto, esta gráfica de la pirámide me está mostrando la presencia de todos estos alimentos y fíjense la importancia que tiene la cantidad de verduras y de los 5 colores frente a la cantidad de frutas, la pequeña cantidad de carnes, quesos y huevos que debemos comer y sobre todo la presencia de las sustancias grasas. Pero el grupo almidones, por favor, no se lo olviden. Sí, el vino tinto forma parte también de nuestra alimentación, junto con el tema de tratar de hidratarnos, siempre tratar de tomar no menos de 2 litros de líquidos habitualmente y no olvidarnos de compartir con la familia nuestra alimentación y sobre todo una actividad física realmente agradable que sea hecha a diario. La Organización Mundial de la Salud establece que por lo menos 30 minutos diarios de actividad física es fundamental para todos. De esa manera evitaremos el sedentarismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mima, excelente presentación. Lamento que hayas destruido mi ilusión de esta noche de bastante fresco, poder comerme una rica porción de mental, pero bueno, te lo perdonamos por esta vez. Y teniendo ya las estrategias... Podés tomar tu copa de vino con un Puedo queso tomar la copa de vino. Dejo la fondue para otro momento. Exacto. Bueno, y teniendo una primera estrategia ya que es la nutricional, ahora le vamos a pedir a Ezequiel Forte que nos cuente de este nuevo jugador que tenemos en escena, que es el ácido bempedoico. Por mucho tiempo la única estrategia realmente que demostró disminuir la mortalidad y la morbilidad cardiovascular fueron las estatinas, pero parece que se asoma alguien nuevo que nos puede ayudar, sobre todo en aquellas personas intolerantes. Así que te escuchamos, Ezequiel.
Bueno, gracias Ana, muchas gracias a la Fundación Cardiológica por esta invitación. Brillante Pablo, y bueno, reflexión con Mima, cuánto tenemos para aprender nosotros los cardiólogos y siempre recordar el trabajo interdisciplinario, ¿no? En todas estas enfermedades crónicas transmisibles, el trabajo interdisciplinario con la nutricionista, que me parece siempre fundamental. Voy a hablar de ácido bempedoico, que es un nuevo jugador, y cuál es la evidencia que demuestra su eficacia y seguridad. Bueno, estos son mis potenciales conflictos de interés para esta disertación. Y bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Si vamos a hablar de tratamientos no estatínicos, yo veo esta diapositiva y me agarro la cabeza. Y digo, bueno, todo esto tenemos para tratar a las personas con colesterol elevado, con dislipidemia. Sí, esto es el panorama global, pero déjenme que no se asusten por el momento. Déjenme que se lo aclare un poquito. Lo que nosotros tenemos como estrategias farmacológicas para el tratamiento de las dislipidemias acá en este momento en la República Argentina, básicamente son, por supuesto, las estatinas, y recordad que las estatinas siguen siendo la primera opción para los pacientes con enfermedad cardiovascular y para los pacientes sin enfermedad cardiovascular con LDL elevado. También, obviamente, tenemos los inhibidores PCSK9, el inclisiran y el ezetimibe. Hoy vamos a focalizarnos, obviamente, sobre lo que es el ácido bempedoico. ¿Qué es el ácido bempedoico? Bueno, lo primero que les quiero decir, y que me parece fundamental entender esto. El ácido bempedoico es una prodroga, o sea, no es una droga activa. Cuando uno lo toma, lo que hace es una partícula pequeña que penetra la membrana plasmática y se va adentro del citoplasma. En el citoplasma del hígado está esta enzima, que es la acetilcoenzima A de cadena larga, que transforma el ácido bempedoico en su forma activa, que es el bempedoil coenzima A. Ese bempedoil coenzima A, dentro de las células hepáticas, lo que hace, inhibe la adenosina trifosfato citratoliasa, aguas arriba de lo que harían las estatinas. Entonces interrumpe la producción endógena, la síntesis endógena de colesterol, reduce el colesterol, aumenta la concentración de receptores LDL en la superficie hepática, y eso también genera reducción de colesterol. Por el otro lado, esta enzima, que es acetilcoenzima A de cadena larga, se encuentra en el tejido hepático, pero no se encuentra en el músculo. Es por eso que el ácido bempedoico no tiene efectos musculares, como sabemos que las mialgias y los dolores musculares y la miositis pueden llegar a ser un problema en algunos pacientes que toman estatinas. Por el otro lado, esta enzima sí está en forma débil en el riñón también, y el ácido bempedoico, por el otro lado, genera esta inhibición débil, muy débil, del transportador de aniones orgánicos a nivel del riñón, y esto hace que los pacientes que toman ácido bempedoico puedan elevar, como vamos a ver en un ratito, los niveles de ácido úrico. Entonces, a Pablo comentaba anteriormente, digamos, lo primero que se ve antes de probar todo esto es que los pacientes que tienen una alteración en sus genes y que tienen esta enzima, que es la adenosina-citratoliasa, en forma baja genéticamente, sí puede ser seguro para el resto de la vida. Y se ve que tanto los pacientes que tienen estas mutaciones, que son los objetivos habitualmente de las terapias farmacológicas, sí, realmente los que tienen esta mutación tienen menos riesgo, reducen el colesterol LDL y tienen menos eventos cardiovasculares. Entonces, podemos ver que los pacientes que tenían esta mutación en la función de la adenosina-citratoliasa tenían menos eventos cardiovasculares en forma de por vida, como lo mostró en su primera diapositiva también el doctor Corral. Entonces, se prueba ácido bempedoico en este programa extenso que se llama programa CLIAR. Nosotros nos vamos a focalizar ahora puntualmente en lo que son los estudios en fase 3, que se llamaron CLIAR Serenity, Harmony, Tranquility, Wisdom y finalmente el CLIAR Outcomes. Acá lo que podemos ver es la eficacia, los primeros trabajos en población pequeño grupo de pacientes, la eficacia del ácido bempedoico en la reducción de los diferentes perfiles lipídicos. Podemos ver que en los pacientes que no están tomando estatinas, el ácido bempedoico reduce 23% el colesterol LDL, reduce el colesterol no HDL, reduce 16% los triglicéridos, reduce la ApoB, que recordemos que es la generadora de aterosclerosis, y reduce también la proteína C reactiva. Este es el panorama
global de estos 4 estudios, que son estudios de eficacia, con objetivos de seguridad y eficacia en el mediano o largo plazo en diferentes poblaciones de pacientes, que se llaman Harmony, Wisdom, Serenity y Tranquility. Lo que podemos ver en azul, en la parte de arriba, son los estudios que se utilizaron la máxima tolerabilidad de estatinas como terapia de base, y los que están abajo que tenían poca o ninguna terapia con estatinas. Las poblaciones son diferentes, los endpoints varían levemente, la cantidad de pacientes con enfermedad cardiovascular o sin enfermedad cardiovascular o con diabetes o mujeres también va variando, pero en general son estudios principalmente focalizados sobre la reducción del colesterol LDL. Entonces, ¿qué es lo que se vieron en estos estudios? Acá podemos ver en los pacientes que tenían hipercolesterolemia, a pesar de la máxima dosis tolerada de estatina, agregarle ácido bempedoico reducía alrededor de 16% el colesterol LDL, entre 15 y 16% en el Harmony y en el Wisdom. En los pacientes que no eran tolerables a las estatinas, o sea, tenían intolerancia parcial o total a las estatinas, ácido bempedoico reducía 23% el colesterol LDL o 23.6%, prácticamente lo mismo, 23.5% y 23.6% en el Tranquility y en el Serenity. Entonces, llega este estudio que es la combinación, porque uno dice, bueno, no toleran estatinas, pero también tenemos otra estrategia, que es el ezetimibe, ¿no? Entonces, en este estudio, que tiene 4 ramas, que es placebo, ezetimibe, bempedoico, y la combinación fija en una sola píldora de ácido bempedoico con ezetimibe 10 miligramos. Entonces podemos ver que ezetimibe solo genera una reducción del 23%, ácido bempedoico 17%, pero la combinación de ácido bempedoico con ezetimibe genera una reducción de 38%, o sea, esto es bastante interesante, el colesterol LDL. En este caso, podemos ver que el 37% de los pacientes bajaron su LDL más del 50%, el 67% de los pacientes tenían un LDL menos de 100, alcanzaron como objetivo un LDL menos de 100, y 1/3 de los pacientes alcanzaron un LDL menos de 70, y esto también es bastante interesante. Y finalmente tenemos la triple combinación. En este estudio se estudió placebo contra la triple combinación, que era atorvastatina 20 miligramos, ácido bempedoico 180 miligramos y ezetimibe 10 miligramos. Y podemos ver que con la triple combinación se alcanza una reducción de LDL del 63%, cosa que es muy interesante. 60% a las 6 semanas, 90% alcanzaron un LDL menos de 70, 95% obtuvieron una reducción de más del 50% y 60% alcanzaron la meta de colesterol LDL que todos queremos para pacientes con enfermedad cardiovascular de menos de 55 miligramos por decilitro. En definitiva, y para resumir estos trabajos, que eran trabajos con puntos finales de seguridad y de reducción de colesterol LDL, tenemos que el ácido bempedoico, on top de estatinas de moderada o alta intensidad, redujeron alrededor del 18% del colesterol LDL. El ácido bempedoico, on top de estatinas de baja intensidad o sin estatinas, intolerantes a las estatinas, lo redujo un 24%. La combinación de bempedoico y ezetimibe lo redujo un 38%, y la triple combinación de una estatina con ezetimibe y bempedoico lo redujo un 60%. Y acá podemos ver el impacto sobre la proteína C reactiva. El ácido bempedoico también en todos los estudios mostró que reduce la proteína C reactiva. Vemos que el ezetimibe la reduce muy poquito o nada, los fibratos el 10%, los omega 3 el 12%, las estatinas el 17%, y el máximo impacto en estos fármacos viene con bempedoico, con una reducción de la proteína C reactiva de alrededor del 20%. Y claro, no todos los trials de la farmacia, de la farmacéutica, han sido exitosos, ¿no? Podemos ver acá abajo, en rojo, todos los trials que se probaron, se intentaron, reducción de LDL, reducción reducción de LDL puntualmente no, reducción de triglicéridos, aumento de HDL, y fueron no beneficiosos. Y arriba podemos ver los que sí fueron beneficiosos. Entonces, se necesitaba un trial con puntos finales duros. Para los cardiólogos saben que, digamos, nos encanta
decir, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con el infarto de miocardio? ¿Qué es lo que pasa con la revascularización? Porque el bempedoico es espectacular, reduce el LDL, pero eso me confiere algún beneficio para los pacientes. Entonces se genera este trial, que es un trial randomizado pragmático de ácido bempedoico contra placebo en pacientes con intolerancia a las estatinas. En este caso, ustedes pueden ver, se randomizaron 14.000 pacientes a ácido bempedoico 180 miligramos o placebo con un endpoint primario de un MACE de 4 puntos, que era muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal y revascularización. Acá podemos ver los parámetros de base del CLEAR Outcomes. Yo un poco para resumírselos, porque esta tabla siempre las odio, pero eran pacientes de mediana edad, 65 años de edad, 48% de las mujeres, o sea, la representación de las mujeres estaban bien representadas, 42% de los pacientes tenían diabetes mellitus. La terapia de base era 22% estaban con una estatina de baja intensidad, el 11% estaban con ezetimibe y una muy poquita población estaban con inhibidores PCSK9. El LDL promedio era de 139 miligramos por decilitro. Y podemos ver cómo el ácido bempedoico, por supuesto, bajó de alrededor entre un 23, 25%, 26% al final del trial, 21% fue la reducción comparada contra placebo, 29 miligramos por decilitro, 21% de reducción del LDL basal y una reducción nuevamente de la proteína C reactiva de alrededor de un 20%. ¿Qué es lo que pasó con el punto final primario de 4 puntos? Ácido bempedoico reduce la aparición del MACE en un 13%. Esto confiere un número necesario a tratar de alrededor de 67, 68 pacientes para evitar un evento cardiovascular que podía ser muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal o revascularización. Si vemos un poquito más detalladamente qué es lo que pasaba con el MACE de 3 puntos, que excluía revascularización, o sea, muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal, el ácido bempedoico reducía 15% la aparición del MACE de 3 puntos, redujo 13% la incidencia de infarto fatal e infarto no fatal y alrededor de 19% la incidencia de revascularización. Cuando vamos un poquito más allá, vemos que ya con el stroke no hubo beneficio, y ahí como el análisis era jerárquico, ya después no tenemos una P, pero vemos que muerte cardiovascular y todas las causas de mortalidad, el hazard ratio es de alrededor de 1, con lo cual no hubo reducción en este estudio. Y uno dice, bueno, ¿es impactante o no es impactante? Y bueno, fíjense las estrategias que nosotros tenemos. Con respecto al MACE de 3 puntos, el ezetimibe en el IMPROVE-IT, que fue un estudio positivo, lo redujo 10%, evolocumab y ariolocumab en los estudios pivotales también lo reducen alrededor de 20% y 15%, y el ácido bempedoico reduce el punto final de 3 puntos en alrededor de un 15%. Y esto sigue en línea con lo que comentaba Pablo al principio de todo. Si uno pone la estrategia de reducción de colesterol LDL en los estudios, en los eventos cardiovasculares, podemos ver que a menos colesterol LDL se va reduciendo los puntos finales de eventos cardiovasculares y el CLEAR Outcome va en línea con todos estos trabajos y con lo que veníamos viendo en los últimos años de investigación. Es consistente. ¿Qué es lo que pasa con los efectos adversos? Si es seguro o no es seguro. Podemos ver que es seguro y bien tolerado. La cantidad de eventos adversos graves es exactamente la misma comparado con placebo. Por el otro lado, la cantidad de discontinuación del ácido bempedoico es exactamente el mismo con placebo, con bempedoico, o sea que es seguro y bien tolerado. Si vemos la cantidad de mialgias o discontinuación del tratamiento con mialgias, es exactamente la misma. De hecho, hubo un poco más de mialgias en placebo que en ácido bempedoico. Si vemos la cantidad de pacientes que ingresaron con diagnóstico, que tuvieron diagnóstico de diabetes durante el estudio, es exactamente la misma con bempedoico o con placebo, con lo cual no aumenta la incidencia de diabetes. O sea, es seguro, bien tolerado, no genera mialgias y no incrementa el riesgo de diabetes. Vamos un poquito más allá, vemos que hubo una ligerísima elevación de enzimas hepáticas y una ligerísima también aumento de la creatinina, que ahora vamos a ver cuánto es. Con respecto a las tendinopatías y alteraciones en rotura de tendón de Aquiles,
es exactamente la misma. Recuerden que 7.000 pacientes estuvieron expuestos al ácido bempedoico, y sí, lo que se puede ver que aumenta la incidencia de hiperuricemia y aumenta la incidencia de gota, pero fíjense que el aumento relativo, el aumento absoluto de la incidencia de gota es de alrededor de 1%. Si vemos qué es lo que pasaba con el laboratorio en la creatinina, principalmente como se vio un aumento de los eventos renales, vemos que el ácido bempedoico aumentó alrededor de 0.05 más menos 2 miligramos por decilitro de creatinina, comparado con prácticamente nada de placebo, con lo cual el impacto clínico de esto es despreciable y de hecho no se recomienda, no hay ningún tipo de recomendación con respecto a los valores de creatinina. Bueno, todo esto termina con esta publicación de la toma de posición del panel de expertos en lípidos, que es muy interesante, pero yo se lo resumo en una diapositiva. Dice que si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o hipercolesterolemia heterocigota y tu paciente tiene un LDL entre 110 y 160, hay que comenzar el tratamiento con estatinas de alta intensidad más ezetimibe, directamente con la combinación para alcanzar una reducción del 65% del colesterol LDL y testearlo. Si el paciente está con un LDL arriba de 55, estos pacientes requieren agregar ácido bempedoico para alcanzar la meta objetivo para estos pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o hipercolesterolemia familiar y su colesterol LDL es de más de 160, acá le tenemos que poner todo, porque la realidad es que si no, no vamos a alcanzar la meta. Hay que agregarle a triple terapia, estatinas de alta intensidad de bempedoico y ezetimibe para reducir el 75% de su colesterol LDL, y si persiste elevada, pensar en agregarle inhibidores PCSK9 o inclisiran. Si el paciente es de muy alto riesgo, pero tiene intolerancia parcial a las estatinas, hay que darle la máxima dosis de estatina tolerada más ezetimibe, y si el colesterol está en más de 55 miligramos por decilitro, agregarle ácido bempedoico. Y finalmente, si tiene alto riesgo con intolerancia total a las estatinas, comenzar directamente con la doble combinación de ácido bempedoico ezetimibe para alcanzar una reducción de menos del 40% de su colesterol LDL, y si persiste elevado, pensar en inhibidor PCSK9 o inclisiran. Algunos tips prácticos para terminar y para llevarse al consultorio, que es la indicación es ácido bempedoico 180 miligramos por día, es una dosis única en cualquier momento del día. Hoy en día ya viene combinado con ezetimibe 10 miligramos en una sola toma diaria. Se puede usar solo o con cualquier otra combinación con otros fármacos y polipemiantes, con algunas mínimas precauciones que ahora yo les voy a comentar. No tiene interacciones significativas con los otros fármacos, no tiene interferencias con las comidas. Se puede utilizar hasta estados avanzados de enfermedad renal. Los estudios están hechos con una tasa de filtrado por arriba de 30. Y lo mismo pasa con la enfermedad hepática. Hasta estados avanzados de enfermedad hepática se puede utilizar, no hay que ajustar la dosis. Y algunas mínimas precauciones. La simvastatina o la pravastatina hay que tener cuidado. La simvastatina no es una buena combinación, y simvastatina más de 40 miligramos, de hecho, es una contraindicación. Si el paciente tiene antecedente de gota o hiperuricemia, hay que controlarlo. Bueno, hay que trabajar también con la nutricionista para reducir sus niveles de ácido úrico y a veces utilizar Allopurinol y controlar la uricemia. Algunas pautas de alarma con respecto a las tendinopatías y síntomas de tendinitis de Aquiles, porque si bien en el CLEAR Outcome no aumentó el riesgo de tendinopatías, en los estudios previos algunos pacientes, muy pocos casos, se vieron ruptura de tendón de Aquiles, y esto sucedió principalmente en pacientes que estaban con fluoroquinolonas, con corticoides en altas dosis, que tenían antecedentes de tendinitis de Aquiles o que tenían enfermedad renal o edad avanzada. 3 conclusiones. Bempedoico es una nueva estrategia que ayuda al control de LDL y a reducción de la inflamación, es bien tolerado y fácil de administrar y útil si existe, obviamente, terapias a las estatinas o a veces por preferencia del paciente, y se suma, obviamente, a las estrategias demostradas para reducir los eventos cardiovasculares. Muchas gracias. Excelente, Ezequiel. Mensaje muy claro y contundente. Bueno, en honor al tiempo vamos a tratar de pasar a esta segunda parte, que es la apertura de preguntas. Vamos a pedirle a los expertos del panel. En primera instancia le pedimos a Natalia, que quería hacer alguna pregunta. ¿Qué pregunta tenés para los expositores, Natalia? Bueno, quiero felicitarlos. Buenas noches.
Quiero felicitarlos a los tres, realmente fue excelente. Eh, a mí me queda duda en el tema del índice de heterogeneidad, eso de que el hombre hasta 5 hasta 5.5 y la mujer hasta 5. No, no entendí eso, no lo manejo, es para la licenciada Masay, si me podría explicar. Perfecto. Según el trabajo presentado por estos autores, dice que cuando nosotros estamos haciendo el plan de alimentación, la sumatoria para evitar, digamos, el riesgo aterogénico que pueden tener los alimentos, el hombre no debe superar los 5.5 y la mujer 5. Entonces, imaginémonos, me estoy comiendo 200 gramos de carne. Yo ya ahí tengo prácticamente 1.3. Como un huevo por día, tengo 0,5 más, o sea que ya estoy con 1.8. Pero si yo a eso le estoy colocando un queso que sea bajo en grasas, vamos a imaginarnos que estoy usando el tamaño de medio mazo de cartas en el desayuno, medio mazo de cartas a la tarde, voy a estar utilizando 1.9, ya ahí estoy muy cercano a lo que viene a ser el índice de heterogeneidad, el límite. Entonces, claro, si yo me quiero comer, como decía Ana, que quería comerse un trozo de un rico queso, un Emmental, un queso suizo, o comer un pedazo de queso azul, voy a tener que hacer la cuenta correspondiente a que yo no puedo estar comiendo carnes, por ejemplo, de alto índice de heterogeneidad. Entonces, si yo quiero comer un pescado con algo de queso azul, me permito, porque indudablemente en el pescado, en un lenguado, en una merluza, no voy a tener un índice de heterogeneidad alto. Pero si yo voy a comer, no voy a comer un pescado de alta cantidad, digamos un pescado azul, y le quiero poner algo de queso, ojo, porque ahí voy a estar sumando demasiados puntos. Entonces, no tengo que olvidarme del huevo, que tiene que estar presente fundamentalmente por la luteína, colina y zeaxantina, ya que es un alimento básico justamente para evitar la degeneración macular, la catarata o para evitar la pérdida de la memoria. Entonces ahí es donde en el trabajo presentan ellos la posibilidad de podernos brindar algunos detalles de querer comer algún alimento, pero siempre haciendo la cuenta, de no superar esos 5 puntos en la mujer y 5.5 en el hombre, obviamente. Es una pequeña cuenta que hacemos nosotros hacer el plan de alimentación del paciente. Bautista, Bueno, ¿querías hacernos algún comentario? sí, bueno, primero quiero agradecer por la invitación a la Fundación Cardiológica Argentina, a Ezequiel. Anoté 1000 preguntas, pero la verdad que las charlas fueron muy buenas, muy claras. Entonces, a veces hacer un comentario que tenga valor después de tanta claridad es difícil. Ezequiel ya está contestando preguntas en el chat. Es multifacético. No, porque sé Pero, que muchas veces no nos alcanza el tiempo, quedan ahí colgados y bueno, entonces exacto. ya Yo, voy avanzando. en realidad, quiero hacer 2 comentarios. Uno, un poco con respecto a la inflamación. Digo, creo que todos hoy tenemos claro que el LDL es causal de ateromatosis. A mí igual siempre que veo la fisiopatología y vemos el vaso y vemos cómo se internaliza el LDL y se oxida, y el siguiente paso aparece la inflamación. Entonces a mí se me hace difícil pensar en la progresión, y con eso tomo también algo que se decía en una de las preguntas del chat. Se me hace difícil pensar cómo sin inflamación esa placa de ateroma progresa, o sea, sin la célula espumosa, sin el macrófago, sin la internalización de más células inflamatorias, teniendo en claro que el LDL tiene que estar. Eh, y, y yendo a la última diapo que presentaste, Pablo, del editorial que escribieron junto con Augusto, los pacientes
siguen teniendo eventos, digamos, hay un 8,6% de eventos, hay un descenso en los pacientes que tienen estas variantes protectoras, pero siguen teniendo eventos. ¿Ahí puede haber un rol para la inflamación? Gracias, Bautista, por tu pregunta. Quizás no se entendió un concepto básico. La inflamación es un jugador dentro del proceso de aterosclerosis, pero no es un iniciador, es un potenciador. Yo te puedo decir que la inflamación per se sola no puede generar aterosclerosis sin ApoB, la ApoB sola sin inflamación sí. Te doy el ejemplo de paciente con hipercolesterolemia familiar, incluso el homocigoto, que a los 12 años ese chico o esa chica jugando el hockey o el fútbol se infarta y se muere, no hay inflamación ahí. Y si puede haber inflamación, está generado por el mismo LDL o ApoB. O sea que en ese sentido sí lo genera, pero es un potenciador, eso es un acelerador del proceso. Vos tenés la misma cantidad de ApoB en un diabético que sabés que está inflamado o en un tabaquista y va a generar un proceso expandido y acelerado de aterosclerosis, a diferencia de esa misma cantidad de ApoB en un paciente que no es tabaquista y que no es diabético, que no está inflamado, digamos. La inflamación es como que acelera el proceso, lo exacerba, pero no per se vemos aterosclerosis por inflamación. El problema es que hay que definir lo que es, y yo no me quise ahondar porque me quise mantener en los minutos que me habían asignado, en lo que es un valor fisiológico y lo que es un valor normal del LDL. Yo quisiera saber si un paciente con 30 miligramos por decilitro de LDL, que es con lo que nacemos de LDL, uno nace con 30 miligramos por decilitro, por más inflamado que uno esté, a ver si termina desarrollando aterosclerosis o no. A mí me quedan mis dudas y soy de la idea y soy de los que piensa que ese valor de LDL hace que difícilmente vos puedas desarrollar aterosclerosis. Hay ejemplos de pacientes que son homocigotas para las variantes estas de PCSK9 que viven toda su vida con 14 de LDL y están publicados. Lo único que pasa con esas personas que tienen 14, 15, 30 de LDL, que no es frecuente, pero son homocigotas para la pérdida de función, lo único que pasa es que no desarrollan aterosclerosis. Son fértiles, las mujeres son fértiles, pueden ir a la universidad, no tienen trastornos neurocognitivos, pero lo único que hacen es no desarrollar aterosclerosis. Entonces, ¿qué pasa entre lo normal y lo fisiológico? Lo fisiológico para que cuánto necesitamos de colesterol para la síntesis de membrana, ácidos biliares, vitamina D, hormonas. No se sabe que se necesita entre 20 y 30 miligramos por decilitro de LDL. ¿Eso genera aterosclerosis en el tiempo? Probablemente no, hoy no lo sabemos. Pero la realidad es que yo creo que el actor principal es el LDL, el actor de reparto, en este caso es la inflamación. Clarísimo, Pablo, clarísimo. Y una última pregunta para Ezequiel. Cuando usamos ácido bempedoico, digamos, queda clarísimo que en los pacientes intolerantes a las estatinas, total o parcial, es una herramienta, tal vez es una herramienta que costo-beneficio se puede usar en un paso previo de los inhibidores PCSK9. Queda claro que en los pacientes con enfermedad, en los que no llegamos, con enfermedad cardiovascular establecida, que no llegamos a metas, en hipercolesterolemia familiar heterocigota, también podemos usar el ácido bempedoico, sobre todo si necesitamos un descenso de entre el 15 y el 20% sobre estatinas. Pero hay dos situaciones o dos escenarios que tal vez es una oportunidad, digamos, que vos los nombraste. Digamos, el ácido bempedoico no está relacionado con progresión y nuevos diagnósticos de diabetes. Entonces, los pacientes con prediabetes podrían ser, no sé qué opinas vos, un criterio junto con la pitavastatina, ¿no? Y lo otro, digamos, hay un estudio preespecificado que hace Ridker en los pacientes intolerantes y muestra un poco el descenso de algunos marcadores inflamatorios. Entonces, si no podría ser también
para ese grupo de pacientes una opción válida. Bueno, buenísimo, Bautista. Dos cosas. Primero, la estrategia inicial y de preferencia son las estatinas. Siempre, independientemente que el paciente tenga prediabetes, y sabemos que los pacientes que tienen prediabetes, las estatinas incrementan levemente el riesgo de que tengan diabetes en el futuro. Pero la realidad también que son los pacientes que más riesgo tienen y los que más se benefician con las estatinas. Con lo cual, las estatinas siguen siendo la primera estrategia. En el estudio Clear Outcomes se le daba a firmar al médico y al paciente como un disclaimer que decía que la primera estrategia eran las estatinas y que si no quería recibir estatinas por intolerancia, porque el paciente no quería, porque la había probado y no le había ido bien, le hacían firmar un deslinde de responsabilidad, con lo cual siguen siendo las estatinas la que mayor evidencia tiene en ese grupo de pacientes en lo que es prevención de eventos cardiovasculares. Y con respecto a la inflamación, me parece que baje la proteína C reactiva está bueno, a mí me gusta. O sea, no me hubiese gustado que aumente la proteína C reactiva. El impacto que eso puede llegar a tener, no lo sabemos, porque sabemos que hay también otras estrategias que bajan proteína C reactiva y el impacto, digamos, puede no ser efectivo. Con lo cual, no lo trataría, o sea, no lo tomaría como un paciente para el tratamiento de la inflamación en sí mismo, ¿no? Ahora, si tenemos un paciente que tiene proteína C reactiva elevado y, bueno, es intolerante a las estatinas, tal vez sería un poco más ideal. En el Clear Outcomes, casi la mitad de los pacientes, 40% más o menos, tenían proteína C reactiva más de 2. O sea, pacientes, obviamente, que estaban inflamados también. Pero no lo tomaría como un antiinflamatorio, ¿no? Es un medicamento que es muy interesante desde el punto de vista también su estrategia antiinflamatoria, pero creo que no sabemos muy bien cuál sería el rol ahí. No sé si Pablo también, que tiene mucha experiencia en esto, concuerda. Sí, totalmente. Soy totalmente de acuerdo con lo que planteas ese. Me parece que hoy todavía nos falta, un estudio. Podemos hablar y discutir el canto con canakinumab, que fue el caballito de batalla de Ritker en decir que bajaba la inflamación y no bajaba lípidos. Y entonces disminuyó eventos, disminuyendo inflamación, y ese fue, digamos, el estudio que se utiliza para demostrar esto. Pero hay que también resaltar que ese estudio Cantos disminuyó interleuquina 6 y disminuyó casi un 20% la LPA. O sea que no es tan puro el estudio. Hubo una fracción lipídica que estuvo afectada, que fue la lipoproteína pequeña, en el estudio Cantos. Si bien el LDL se mantuvo en los dos grupos por igual, entonces uno no podría decir que la prueba de concepto es el Cantos, porque hay una interrelación entre inflamación y en este caso lipoproteína pequeña. Probablemente bajar la inflamación vaya a ayudar al riesgo residual inflamatorio. No cabe duda que bajar la inflamación probablemente en algún punto vaya a beneficiar, pero una vez más yo insisto en que me gustaría ver riesgo residual inflamatorio en pacientes que llegan a 30 de LDL. ¿Cuán riesgo inflamatorio queda en ese grupo de pacientes con bajos o ultra bajos niveles de LDL? Ezequiel, ¿prevención primaria y prevención secundaria iguales resultados? Es interesante siempre la pregunta, ¿no? En el Clear Outcomes había más o menos un 30% de los pacientes en prevención primaria, que no tenían enfermedad cardiovascular, pero de muy alto riesgo cardiovascular. En el análisis de su grupo no hubo interacción, con lo cual uno podría decir que sí, funciona también en prevención primaria, aunque siempre sabemos que el riesgo de los pacientes en prevención primaria es menor, con lo cual posiblemente el impacto en ese grupo de pacientes sea menor, con lo cual también tampoco tenemos un estudio en prevención primaria puro que nos diga que funciona, ¿no? O sea, ya tenemos el 30% de la población, con lo cual el poder tampoco es muy importante. Ahora, si uno dice, mira, es seguro, es eficaz, es bien tolerable, baja el LDL y el 30% de los pacientes del Clear Outcome tuvieron resultados positivos, o sea, tenemos ahí una población, está probado, bueno, digamos, uno podría decir que en los pacientes de alto riesgo cardiovascular esto también sigue bajando eventos cardiovasculares.
Mima, suplementos de omega 3, ¿sí o no? ¿Los damos aparte o lo que viene solo con los alimentos? Lo ideal es con lo que viene con los alimentos. Lo que pasa es que dentro de los suplementos que podemos estar dando, es muy importante ver qué cantidad de EPA y DHA tienen, porque muchísimos de los suplementos que hoy se habla de omega 3 no tienen la cantidad de EPA y DHA, que es lo que está demostrado científicamente que es lo que vale. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque me dicen omega 3, yo digo es la familia García. Dentro de la familia García hay pelirrojos, hay morochos, hay ojos celestes, está bien, pero ¿quién sirve de toda esa familia? Fundamentalmente lo que está demostrado es el EPA y el DHA. Entonces ahí está el tema, porque se está vendiendo cualquier cosa en el mercado y sabemos muy bien que tiene que estar dictaminado qué cantidad de EPA y DHA tiene el alimento. Y que yo, cuando tomo un salmón o como un pescado azul, estoy comiendo una posta que tiene por ahí 200 y pico de EPA, tiene tanto, 100 y pico de DHA, mientras que ahí están apareciendo muchísimos productos que tienen 100 de EPA y 80 de DHA y que hay que tomarse 5 pastillas, es una locura para poder llegar a la dosis que corresponde. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con los suplementos que uno esté indicando, sobre todo indicar aquellos que realmente dicen 1000 miligramos de omega 3, tanto de EPA y tanto de DHA. Y otra pregunta, ¿cuánto impacta en el LDL colesterol la dieta? ¿Cuánto podemos bajar el colesterol con un plan nutricional adecuado? Mirá, ¿Mucho, poquito, más o yo menos? creo que podemos bajar bastante siempre y cuando el paciente se avenga a comer lo que nosotros le estamos indicando. Es decir, el hecho de hoy hacer un plan de alimentación para poder bajar el LDL puede llegar a ser relativamente caro, sobre todo por el precio que tienen las verduras en este momento, por el precio que tienen las frutas, el precio que tienen justamente las frutas secas. Entonces, hoy podemos decir que tratamos, pero hace unos años atrás, donde hicimos un trabajo muy importante, demostramos que con el plan de alimentación habíamos bajado tremendamente la cantidad de LDL que teníamos a través de la alimentación. Y habíamos hecho las maquetas de los alimentos para que el paciente pudiera entender qué cantidad de carne podía comer, cuál era el tamaño de los cereal que tenía que comer, que tenía que preferiblemente leer siempre las etiquetas, no asustarse por los ingredientes, pero sí leerlos siempre. Y creo que puede bajar bastante, pero no tengo la cifra exacta, en ningún trabajo te dice exactamente, pero se baja bastante. Y te hago otra pregunta más. ¿Cuánto tiempo después de inicio de un plan nutricional adecuado empiezo a ver resultados con el colesterol? Porque la gente piensa que porque ayer tuvo una comilona, hoy no se saca sangre porque el colesterol subió. Y sabemos que el colesterol es muy estable. Entonces, ¿cuánto tiempo mínimo para empezar a ver resultados? Perfecto. Yo siempre trato de que mi paciente, una vez que comienza el tratamiento, que no es solamente el patrón dietético saludable, también tiene que hacer actividad física, tiene que salir del sedentarismo, tiene que mejorar ese índice cintura-talla, es decir, sacarse la grasa visceral que tiene con un plan de alimentación correspondiente. Yo creo que a los 3 meses de comenzado el plan de alimentación, se ve correctamente qué es lo que pasa con el colesterol, con el HDL y con el LDL. Por lo menos es lo que yo veo en mis pacientes. Natalia, ¿alguna otra pregunta? Acá. Gracias, no estamos. Quedan muchas, pero no. Tenemos notable cantidad de preguntas que han surgido del chat. Una pregunta dirigida tanto a Ezequiel como a Pablo para que alguno de ellos haga algún comentario breve. Tiene que ver con la lipoproteína pequeña A. Hoy nos está ocurriendo que con frecuencia creciente viene, mire, doctora, a mi hermana le pidieron una lipoproteína pequeña A y
y dio elevada, yo me lo debería hacer. Pregunta concreta, ¿cuál es el mensaje que nos da la lipoproteína pequeña A? ¿Cuándo deberíamos pedirla y cada cuánto? Cualquiera de los dos o los dos, algún comentario. No, Sí, Pablo es Juan. el ultra experto en esto, es el director de un consenso de la Sociedad Argentina de Lípidos acerca de la lipoproteína A, así que obviamente le cedo. No, gracias. Entre los dos contestamos. La lipoproteína pequeña A es una lipoproteína heterogénica, tiene ApoB, pero aparte es proinflamatoria y es protrombótica. Está determinada en forma genética, el 95% de su valor está dado en forma genética y se debe medir al menos una vez en la vida. Con eso hoy por hoy alcanza. No hay un tratamiento específico para disminuir la lipoproteína pequeña A, aunque en prevención primaria, en pacientes con baja tasa de sangrado o riesgo de sangrado y sin antecedentes de sangrado mayor, se podría utilizar una dosis baja de aspirina en prevención primaria. Prevención secundaria se opta por tratar de bajar lo más posible el colesterol de LDL con todas las herramientas que Ezequiel mencionó hasta recién, sabiendo que incluso las estatinas pueden aumentar hasta un 10 o un 15% el valor basal de LPA sin repercusión clínica. Varios estudios, fase 3 avanzada ya, pelacarsen, fundamentalmente, que son oligonucleótidos antisentidos. Seguramente a fin del 25, principio del 26, tenemos pensado que vamos a tener algún tipo de resultado en función de fármacos específicamente diseñados para el manejo y la disminución de esta fracción lipoproteica. ¿Hay algún Excelente. punto de corte por encima del cual debamos ser más enérgicos? Mira, hay un punto de corte que equivale a la hipercolesterolemia familiar, que son los 380 nanomol por litro. La lipoproteína se puede medir en 2 unidades, miligramos por decilitro o nanomol por litro. 380 nanomol por litro o 180 miligramos por decilitro es el equivalente a un paciente con hipercolesterolemia familiar heterocigota. O sea que en ese paciente hay que tenerlo con mucho cuidado, aunque el riesgo es proporcional al aumento. El punto de corte es 50 miligramos por decilitro y 125 miligramos en nanomol por litro. Esos son los puntos de corte. A partir de ahí empieza el riesgo. Bueno, yo creo que está hermosa esta discusión, pero tenemos que ir cerrando ya nuestra sesión de hoy. Ha habido preguntas de quienes quieren volver a verlo o que se incorporaron tarde. Probablemente lo podamos estar subiendo a las redes de la Fundación para que lo puedan ver desde allí a partir del lunes próximo. Martín se comprometió a pasarnos el crudo para que lo podamos subir. Creo que fue interesantísimo y vale la pena rever un montón de datos y de información que se presentó. Gracias a nuestros 3 disertantes, gracias a nuestros 2 panelistas por su colaboración y por las excelentes preguntas y ponencias. Y muchísimas gracias al Laboratorio Hogador por apoyarnos en esta campaña de concientización en la población del riesgo cardiovascular, del impacto que tienen las dislipidemias en nuestro pronóstico y en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Así que muchas gracias a ellos por estar con nosotros y a todos los que se sumaron, que la verdad que fueron muchísimos. Gracias por ser parte de toda esta movida de conciencia sobre el riesgo cardiovascular. Juan, ¿algún comentario tuyo? No, simplemente agradecer a todos. Hemos tenido gente participando de la reunión desde la Patagonia profunda hasta el norte del país, este y oeste. La verdad que esta es una de las herramientas que aprendimos a utilizar en el contexto de la pandemia y que seguimos utilizándolas y que nos permite esta cosa maravillosa que es, independiente de donde estemos, poder seguir participando y pedirles que estemos en contacto, que serán invitados seguramente o continuaremos con actividades de estas características en términos de lo que son el control de los factores de riesgo cardiovasculares de parte de la Fundación Cardiológica Argentina. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós.